Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Adán murió, tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Vivió Set, después de engendrar a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Cuando Set murió, tenía 912 años. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Vivió Enos después de engendrar a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. Cuando Enos murió tenía 905 años. Kenán tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Kenán después de engendrar a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Cuando Kenán murió, tenía 910 años. Mahalalel tenía 75 años cuando engendró a Yered. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Cuando Mahalalel murió, tenía 895 años. Yered tenía 162 años cuando engendró a Enot. Vivió Yered después de engendrar a Enot 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Yered murió, tenía 962 años. Enot tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enot anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Cuando Enot murió, tenía 365 años. Enot anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamed. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Cuando Matusalén murió tenía 969 años. Lamed tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamed después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Cuando Lamed murió, tenía 767 años.
Tenía Noé 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Oración. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, que tengan un feliz y bendecido día en el nombre del Señor. Este capítulo 5 del libro del Génesis nos va a presentar los patriarcas antes del diluvio. Vemos cómo pues hay una gran cantidad de nombres de personas importantes dentro de las Sagradas Escrituras que nos presenta desde Adán hasta Noé. Es una clara invitación y es una expresión de ver también cómo la misericordia y el amor de Dios, después de que Caín también pecó, Caín mató a su hermano Abel, se fue manifestando en la descendencia, en los patriarcas antes del diluvio, para llegar a una persona importante. Y esa persona importante es la que va a salvar su vida junto con su familia cuando llegase el diluvio. Y es una manifestación clara de ver los años que vivían anteriormente, los hijos que se fueron engendrando en medio de todos estos años, y hay que resaltar puntos importantes dentro de este capítulo 5, y es que en algunos se nombra específicamente que esa persona anduvo con Dios. Es una invitación también para que tú y yo podamos ver, podamos comprobar, podamos sentir esa presencia de Dios que camina junto a nosotros. Claramente con Enoc va a manifestar lo siguiente en el versículo 21 de este capítulo 5. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero hay algo que resaltar en este versículo 22, y es que Enoc anduvo con Dios. ¿Con quién anduvo Enoc? Con Dios. ¿Tú con quién andas? ¿Tú con quién te rodeas? Primeramente, Enoc anduvo con Dios. ¿Tú con quién estás? ¿Con quién andas? ¿Andas con Dios o andas en otras cosas? ¿O andas con otras personas? ¿O andas haciendo otras cosas que no es Dios y que no son las cosas de Dios? Escuchemos nuevamente el versículo 22 de este capítulo 5. Enoc anduvo con Dios. El versículo 24 va a decir también: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero lo que hay que resaltar es que Enoc anduvo con Dios. Entonces ahí es donde tenemos que centrar también nuestra atención. ¿Con quién andamos? ¿Con quién andas tú? Es la pregunta que tienes que hacerte también en este capítulo 5 del libro del Génesis, para empezar a descubrir el sentido de pertenencia con Dios y a ver con quién andamos, con quién nosotros nos juntamos. ¿Será que nos juntamos y nos rodeamos de esa presencia de Dios? ¿O nos juntamos y nos rodeamos de la otra presencia que no es la presencia de Dios? Porque estos versículos son importantes. Dice: Enoc anduvo con Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años. ¿Cuántos días tiene un año? Es un número también para que nosotros podamos verlo. Hay 365 días que tiene el año. Y Enoc vivió 365 años. Pero lo que resalta en esta vivencia de los años que vivió Enoc es que Enoc anduvo con Dios. De los años que tienes tú, 30, 20, 15, 13, 12, 70, 80, 90, 45, los años que tienes tú. De esos años, ¿cuántos años has andado con Dios? ¿Cuántos años
habías andado con Dios porque ya no andas y vuelves otra vez a andar con Dios? ¿Cuántos años? Ahí dice que Enoc anduvo con Dios. Estuvo en la presencia de Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Por esa obra de piedad, por esa humildad de andar nada más y nada menos que con Dios. Y de ahí se expresa también cómo vemos la genealogía que presenta el libro del Génesis de una descendencia desde Adán para llegar a un hombre importante que se va a convertir también en esa persona que va a llegar después del diluvio y es el que va a hacer la obra de Dios para construir un arca. Y esa persona es una persona importante. Esa persona es llamada Noé. Y Noé viene también de la descendencia de Enoc, de ese hombre que anduvo con Dios, porque de Enoc nació Matusalén. De Matusalén le nació Lamed y de Lamed le nació Noé. Y cuando nació, claramente nos refiere el libro del Génesis, dice lo siguiente: Lamed tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Nos consolará de nuestros afanes. Hay que ver también ahora la relación con nuestra vida. ¿De qué te afanas? ¿Cuáles son tus afanes? Que no encuentras consuelo en tu vida. ¿Te afanas? ¿Por qué te afanas? Si lo más importante es Dios y es abandonar la vida en manos de Dios y Él nos concede en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él con un sincero corazón, lo que nosotros le pedimos. Por eso nos consolará, decía Lamed de su hijo Noé, nos consolará de nuestros afanes. ¿Cuáles son los afanes que no deja que encuentres consuelo, paz y tranquilidad en medio de tu vida? Porque eso es lo que hay que tratar de descubrir capítulo a capítulo, versículo a versículo de la palabra de Dios. Que toque tu corazón, que toque tu vida, que puedas centrar tu atención en la persona de Dios, que puedas centrar tu atención en aquel que nos ha dado la vida y que ha creado el mundo. Y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Porque Dios... Vemos el caso cuando Dios le pone ya todo a Adán y le dice: vas a sufrir, vas a sudar, te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, porque el suelo que estás va a ser un suelo maldito donde tienes que trabajar. Y por eso Lamed dice de Noé: y de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé. Porque esa es la expresión. Tenían puesta su mirada en Noé. En el capítulo 6, que más adelante vamos a ir escudriñando también, va a decir lo mismo que decía con Enoc. Noé anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. ¿Tú con quién andas? ¿En qué te fatigas tanto? ¿En qué tienes tus afanes? Cálmate. Pídele a Dios que te dé la paz y la tranquilidad para sobrellevar las cosas que tenemos que vivir en experiencia cada día. Jesús dijo: cada día tiene sus propias preocupaciones, sus propios afanes y sus propios problemas. Para resolverlos, para llegar a la noche, acostarnos a dormir tranquilos, levantarnos y empezar a resolver todos los demás inconvenientes que se vayan a presentar. Porque tenemos una lucha todos los días y es, como nos lo refería ya el capítulo 4 del libro del Génesis, como cuando Caín mató a Abel, pero antes de darle muerte, vemos cómo Dios le dijo: mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Si te dejas llevar por los afanes, por las preocupaciones, la fiera que te codicia te va a arropar, te va a acabar, y entonces vas a empezar a vislumbrar que no tienes consuelo, que no tienes paz, que no tienes tranquilidad, que te afanas por muchas cosas. El afán, claramente Jesús se lo deja ver a Marta
Cuando le digo, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero María ha escogido la mejor parte, porque los afanes nos inquietan. Las preocupaciones nos inquietan, que nos hacen olvidar de aquel que nos puede ayudar, que es Dios. Por eso, esta invitación es para ti. En medio de los afanes, tienes que dejarlos, no tienes que afanarte tanto, tienes que colocar todo en mano de Dios y Dios te irá iluminando qué tienes que hacer. Pero abandona todo en la presencia de Dios. Recuerda el versículo 21 de este capítulo 5 y el versículo 22. Enoc anduvo con Dios. ¿Con quién anduvo Enoc? Con Dios. Te tienes que también decirte para ti, tengo que andar con Dios. Mi familia tiene que andar en el camino de Dios. Mi familia tiene que arraigarse también en la escucha de la palabra de Dios. Todas aquellas personas con las cuales voy a compartir este mensaje de salvación, Dios te lo presento para que anden también en tu camino. Y le das compartir y compartes la palabra de Dios con todas las personas. Porque es andar con Dios. Y el que anda con Dios nada le falta. Si tú andas lejos de Dios, te falta todo, te falta hasta la propia vida, la propia existencia. Pero el que anda con Dios, no le falta nada, porque Dios no deja a nadie solo, sino que lo acompaña siempre. Pero tenemos nosotros que acercarnos a Él. Tienes que acercarte a Él para que también puedas sentir en tu vida esa presencia de Dios que está contigo, que camina contigo, que tú caminas con Dios. Porque cuando caes, Dios te levanta, te tiende la mano y te invita a seguir adelante. Por eso, tomemos esta consigna importante, esta afirmación y este ejemplo contundente de vida. Y es que te invito a que andes con Dios. Te invito a que camines al lado de Dios. Te invito a que no te afanes, a que no te preocupes, sino que dejes todo en manos de Dios y camina a su lado. Preocúpate por acercarte a Dios. Preocúpate por caminar al lado de Dios. Preocúpate porque tú caminas y tu familia va a caminar también al lado de Dios. Por eso la invitación es bonita, es hermosa. Animarte, no tengas miedo de caminar al lado de Dios. Este capítulo 5 del libro del Génesis está del versículo 1 hasta el versículo 32, los patriarcas antediluvianos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.